Buenas tardes. Bueno, estamos grabando la clase. La clase anterior estuvimos definiendo lo que es una variable aleatoria. Definíamos una variable aleatoria como una función que tiene como conjunto de partida o como dominio el espacio muestral de un experimento aleatorio y como conjunto de llegada el conjunto de los números reales. Entonces, es una función que toma a los elementos del espacio muestral y lo asigna a un número real. Esa función se le conoce como una variable aleatoria. Veíamos varios ejemplos de variables aleatorias y en los ejemplos obteníamos la tabla de distribución de probabilidad o la función que nos permite calcular la probabilidad de la variable de que la variable aleatoria tome ciertos valores, dependiendo del ejemplo, ¿no? Para hoy vamos a definir lo que es la función de probabilidad. Entonces, dice la definición que para una variable aleatoria X, la función de probabilidad no es más que una función es una función que asigna, que toma en un X particular, en un X, la función es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria X tome ese valor en el caso de que X pertenezca al rango de la variable aleatoria y es cero en cualquier otro caso. Es decir, es una función que está definida desde los reales al intervalo 0,1, al intervalo de números, el intervalo de números de 0 a 1. Y esa función, ¿cómo está definida? Para cualquier valor que esté en el rango de la variable aleatoria, la función ahí en ese valor toma el valor de la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor. Y en un valor que no esté en el rango de la variable aleatoria, la función toma el valor de 0. Esa es la definición de lo que es la función de probabilidad para una variable aleatoria. ¿Qué propiedades tiene esa función? Bueno, primero que es una función no negativa. Claro, porque es una función que su valor o es 0 o es la probabilidad de un evento, ¿no? Entonces ella es mayor que 0, mayor o igual que 0. Y otra cosa, otra propiedad que tiene esa función es que la suma de todos los valores de esa función debe ser 1. Claro, ¿por qué? Porque recuerde que cuando yo sumo sobre todos los valores de la variable aleatoria, en realidad yo estoy recorriendo el espacio muestral completo. Y recuerde que el espacio muestral tiene probabilidad 1. Por eso la suma de todos los valores de la variable de la función de probabilidad debe ser 1, como dice acá en esta segunda propiedad. Bien, vamos a ver un ejemplo. Esta es la gráfica de la función de probabilidad de el ejemplo de las 3 monedas. Recuerde que un ejemplo que fue el primero que vimos acá en la clase anterior, que decía, bueno, si lanzo 3 monedas, estoy interesado en el número de sellos obtenidos al lanzar esas 3 monedas. Entonces encontrábamos que esa función, esa variable aleatoria, tiene una tabla de distribución de probabilidad como esta, ¿no? Aquí están los valores de X y acá vamos a poner la probabilidad de X. Entonces X toma el valor de 0, toma el valor de 1, toma el valor de 2 o toma el valor de 3. Recuerde, 0 sellos al lanzar 3 monedas, 1 sello al lanzar 3 monedas, 2 sellos al lanzar 3 monedas, 3 sellos. Entonces,
veíamos en la clase pasada que la probabilidad de 0 es 1/8, de 1 es 3/8, de 2 es 3/8 y la probabilidad de 3 es 1/8. Bien, ¿cómo es que se define la función de probabilidad? La función para esa variable aleatoria x evaluada en x. Bueno, dice la definición. Si este x donde la estoy evaluando a la función es uno de estos valores, de los valores del rango, o es 0, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4, es uno de esos valores, entonces esta función toma el valor de 1/8. Por ejemplo, si es 0, la función toma el valor de 1/8. Si es 1, toma el valor de 3/8. Si es 2, toma el valor de 3/8. Y si es 3, toma el valor de 1/8. Pero si el valor no está acá en uno de estos valores, no es uno de estos valores, entonces esta función toma el valor de 0. ¿Sí? Entonces, mire que la gráfica de la función en 0, acá está 0, mire que la función toma el valor 1/8. ¿Sí? En 1, la función toma el valor 3/8. En 2, la función toma el valor 3/8 porque esa es la probabilidad de 2. En 3, la función toma el valor también 1/8. ¿Sí? 1/8. Porque la probabilidad de 3 es 1/8. Y en cualquier valor que no sea ni 0, ni 1, ni 2 de 3, la función toma el valor de 0. Mire que aquí, en este caso, la función toma el valor aquí de 0. Es decir, por eso es que la gráfica de la función se va arrastrando por el eje y igual 0 para todos los valores, menos para los valores 0, 1, 2 y 3, que son los valores que están en el rango de la función. Entonces, esta función, ¿cómo se escribe analíticamente? Se escribe así, mire, f sub x de x es igual a 1/8 si x es 0. O sea, la probabilidad de que x sea 0, 1/8, es 3/8 si x es 1, 3/8 si x es 2 y 1/8 si x es 3. Y vale 0 en cualquier otro valor. ¿Ya? O sea, toma los valores. La función es igual a la probabilidad cuando el valor está en el rango de la variable. Y es 0 cuando no está en el rango de la variable. Eso es. Esa es la función de probabilidad. De tal manera que, por ejemplo, si a mí me preguntan, bueno, ¿cuánto es? Si a mí me preguntan, ¿cuánto es f minúscula para esta variable aleatoria? Me preguntan, ¿cuánto es f en, por ejemplo, en 5? ¿Cuánto es f en 5? La función de probabilidad para esa variable aleatoria del número 6. Como 5 no está en el rango, es decir, no es 0, ni 1, ni 2, ni 3, la función ahí vale el valor de 0. Perfecto. Miguel Ángel Salgado está conectado, está bien, lo veo bien. Por ejemplo, si me preguntaran cuánto es f en menos 3, como menos 3 no está en el rango de la variable aleatoria, esa ahí es 0. ¿Ya? No, que cuánto es la función, cuánto es f en 1. 1 sí está en el rango. Entonces, ahí esa función que estamos definiendo como función de probabilidad toma el valor 3/8. ¿Por qué? Porque la probabilidad de 1 es 3/8. Eso es la función de probabilidad. ¿Bien? Aquí está. Para el caso de las 3 monedas, y me interesa el número de sellos, esa sería la función de probabilidad. Bien. Otra función que es bastante importante en esto de probabilidad es lo que se conoce como la función de distribución
o función de distribución acumulada, le dicen también. Pero bueno, uno la conoce como función de distribución. Función de distribución. Y la F minúscula, esta que acabamos de definir, se llama, bien, se llama función de probabilidad. Y esta F mayúscula, mire que esta se simboliza con F mayúscula, la anterior se simboliza con F minúscula, no me la confunda. F minúscula es función de probabilidad y F mayúscula es función de distribución. Mire, esa función de distribución lo que nos da es la probabilidad acumulada hasta cierto valor. Mire, la F mayúscula evaluada en X, la F mayúscula evaluada en X, lo que me proporciona es la probabilidad de que la función sea menor o igual, perdón, que la variable aleatoria sea menor o igual que X. Listo. ¿Y eso cómo se obtiene? Como la suma de la F minúscula. Es decir, la F mayúscula se obtiene sumando la F minúscula. ¿Sumando para qué valores? Para todos los valores de X que estén por debajo de ese valor donde ella se evalúa. Mire que aquí yo la F mayúscula la estoy evaluando en X y la suma aquí va para todos los valores menores o iguales que X. ¿Sí? Y recuerde, ¿qué nos da esa F mayúscula? La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese valor donde ella se está evaluando. Nótese que esto es una suma de todos los valores de la F minúscula. Es la suma de todas las probabilidades hasta el X, hasta donde se evalúa la función. Bien, mire, ¿qué propiedades cumple esa función de distribución? Primero, es una función que está entre 0 y 1. Eso es apenas natural. ¿Por qué? Porque si ella me está dando probabilidad, recuerden que si esa función es igual a una probabilidad, debe ser menor o igual que 1 y mayor que 0. Porque las probabilidades, ya sabemos, ¿no? Cualquier probabilidad debe estar entre 0 y 1. Y lo otro que dice esta otra propiedad que tiene esta función es que es una función no decreciente. Esa función va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ella nunca baja. O sea, va tomando ciertos valores y se mantiene ahí o sube, se mantiene ahí o sube, nunca va a bajar. ¿Por qué? Porque mire que ella es la acumulación de probabilidades. Entonces, si tú le vas sumando cosas que pueden ser 0 también y pueden ser valores mayores que 0 porque son probabilidades. Entonces, cuando tú le vayas sumando, ella va aumentando o se mantiene igual. En caso que le sume 0, se mantiene igual. Y en caso que le sumes un valor que es distinto de 0, sube. Y nunca te va a bajar porque está sumando valores positivos. Es una función que es siempre creciente. Vamos a ver un ejemplo. Para el caso de las 3 monedas. ¿Sí? Para el caso de las 3 monedas. Si a mí me preguntara cuánto es la distribución, es decir, la F mayúscula, de esa variable aleatoria, el número de sellos, evaluada, por ejemplo, en 1, evaluado en 1, entonces, ¿cómo es que se define eso? Mire, se define como la suma para todos los X que están menores o iguales que 1 de la función de probabilidad evaluada en ese X. Eso es la definición de la función de distribución. Recuerde, ¿qué nos da eso? Bueno, eso nos da la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Siempre la F mayúscula evaluada en un valor te da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor. Bueno, ¿y cómo se calcula? Mire, todos los valores menores o iguales que 1. Hay solo 2 valores menores o iguales que 1 que tienen probabilidad distinta de 0. Los demás tienen probabilidad 0. Recuerde
la función de probabilidad, esa F minúscula, la F minúscula, vale 0 en cualquier otro valor que no sea 0, 1, 2, 3. Y vale 1/8 en 0 y vale 3/8 en 1. Entonces, los únicos dos valores que tienen probabilidad distinta entonces, mire, esa distribución evaluada en 1 es la suma de todos los valores de la función de probabilidad para todos los valores antes o iguales que 1. ¿Sí? Pero mire que la mayoría tiene valor de esa función F minúscula es 0. Los únicos que tienen un valor distinto de 0 en la probabilidad son 0 que tiene 1/8 y 1 que tiene una probabilidad. En 1 la función F minúscula vale 3/8. Entonces, esto no es más que 1/8 más 3/8. Y eso nos da 4/8. ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? Es sumar toda la función de probabilidad hasta el valor donde ella se evalúa. Solo sumo dos distintos de 0. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son 0, ¿no? Recuerde, la función F minúscula vale 0 en los valores distintos de 0, 1, 2 y 3. Por eso al final la suma termina como una suma de dos términos apenas. Si me dicen, bueno, cómo es la función de probabilidad, la F mayúscula evaluada en 1.5? ¿Sí? ¿A qué es igual eso? Entonces, mire, esta es la suma para todos los X que estén por debajo o sean iguales a 1.5 de la F minúscula. De la F minúscula. Recuerde, los únicos dos valores que tienen probabilidad de donde esta función es distinta de 0, donde esta función es distinta de 0, antes de 1.5 es el valor en 0 y el valor en 1. O sea que ahí el único que aporta esta suma es el 0 que aporta 1/8. Y el 1 a esta suma, cuando el X sea 1, le aporta 3/8. También ahí en 1.5 es 4/8. Lo mismo, correcto. Bien, Miguel Ángel. Está conectado, está firme. Lo veo bien. Bien, 4/8. También es 4/8. La distribución evaluada en 2, mire, sería sumar la probabilidad de 0, la de 1 y la de 2. Y eso nos da 1/8 más 4/8 más 7/8, más 1/8, perdón, más 3/8 que da 4/8, más 3/8 que da 7/8. Por eso la F mayúscula evaluada en 2 es 7/8. Y por último, en 3, cuando yo la evalúo en 3, le aporta el 0 1/8, el 1 3/8, el 2 3/8 y el 3 le aporta 1/8. La suma de todo eso da 1. Por eso esa función de distribución evaluada en 3 nos da 1. Entonces, si evalúo esta función en cualquier valor que sea mayor que 1, por ejemplo, dice, ¿cuánto es la función de distribución en 5? La F mayúscula en 5. Bueno, ya cuando llegué a 3 ya acumulé 1. Ahí ella sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque no hay más nadie que le aporte a la suma, ¿no? Porque después de 3 cualquier valor tiene la F minúscula igual a 0. ¿Listo? Antes de 0 cualquier valor X tiene la F minúscula igual a 0. Por eso, antes de 0 nadie aporte a la suma y antes de 0 la función F mayúscula es 0. Después de 1, ya todos los que tenían que aportar aportaron su probabilidad y ya se acumuló 1. De ahí para adelante más nadie puede aportar, por lo tanto la función se mantiene en 1. De tal manera que la gráfica de la función queda de esta forma. Mire, antes de 0, sin tocar el 0, mire que hay un huequito ahí.
antes de cero, sin tocar al cero, la función f mayúscula, ojo que esta es la probabilidad acumulada, o sea, aquí tenemos en el eje Y, tenemos la f mayúscula en X. Es la probabilidad acumulada. Entonces, antes de cero, sin tocar el cero, como nadie le ha aportado a la suma, todas las f minúsculas son cero, entonces la función va de cero. Por eso viene por cero. Cuando toca a cero, el cero le aporta un octavo. Y la gráfica de la función pega un salto. ¿Ese salto cuánto es? Un octavo. Lo que aportó f en cero. Bien. Mire, para valores entre 0 y 1, ninguno aporta. ¿Por qué? Porque, recuerde, los únicos que tienen f minúscula distinta de 0 son 0, 1, 2 y 3. Los valores, cualquier valor que esté entre 0 y 1, sin ser 0 y sin ser 1, no aportan nada no tienen valor 0 de f minúscula, es decir, que en la suma no aportan nada al acumulado. Por eso la función entre 0 y 1 se mantiene constante ahí. ¿Sí? Se mantiene constante. O sea, no cambia. Sigue siendo un octavo para cualquier valor que esté entre 0 y 1. La función f mayúscula, la función de distribución, tiene valor un octavo. Cuando toca el 1, la f minúscula en 1, recuerde, es 3 octavos. Y eso se agrega a la suma que traemos. Y como traíamos un octavo en la suma, entonces al agregarle 3 octavos, aquí esta distancia aquí es 3 octavos, y ya traíamos un octavo, entonces aquí tenemos 4 octavos. 4 octavos. Es decir, que la función f mayúscula evaluada en 1 es 4 octavos. Eso también, ¿cómo lo puedo leer? Mire, la probabilidad de que el número de sellos sea menor o igual que 1 es 4 octavos. Muchachos, y así sucesivamente. Mire, para valores que estén entre 1 y 2, sin tocar al 1, sin tocar al 2, la función f minúscula ahí vale 0. Por lo tanto, no le aporta nada a la suma. Y la f mayúscula entonces se mantiene constante ahí, se mantiene estable en 4 octavos. Cuando toco a 2, el 2 se aporta una probabilidad. Recuerden que el 2 tiene probabilidad 3 octavos. El 2 tiene probabilidad 3 octavos. Más 4 octavos que llevaba acumulado, llega a 7 octavos. ¿Listo? Y así. Y entre 2 y 3, sin meter al 2 y sin meter al 3, la función f minúscula en ese intervalo es 0. Nadie aporta, por eso se mantiene constante entre 2 y 3. Y cuando toca a 3, la función pega otro salto y la f mayúscula pega un saltico. Recibe un octavo, ¿no? Que es la probabilidad de 3. Recibe un octavo más 7 octavos que llevaba acumulado, he acumulado 8 octavos, que es igual a 1. De ahí en adelante, más nadie aporta nada que no sea 0. O sea, de ahí en adelante los valores que son mayores que 3, valores mayores que 3, la f minúscula es 0 y por lo tanto la suma no recibe nada. Y eso se mantiene constante ahí en 1 hasta más infinito. Bien, esa es la función de distribución. Función de distribución. Bien, entonces muchachos, recuerden, ¿para qué sirve esta función de distribución? Recuerda, la función de distribución, ¿la minúscula o la mayúscula? Alguien me pregunta si me piden f en menos 3, pero ojo, si es la minúscula, es 0, recuerden. Claro. Y si es la mayúscula, en menos 3 también es 0, porque sería por acá, ¿no?
Cambié. ¿Ya? Pero, si me dice, por ejemplo, en 4, la F minúscula en 4, ¿cuánto es? 0. Porque 4 no hace parte del rango de la variable aleatoria. Pero la F mayúscula en 4 ya no es 0. Es 1. ¿Sí? Es 1. Por ejemplo, si me dice, ¿cuánto es la F minúscula evaluada en 2.5? La F minúscula, ponerlo aquí, la F minúscula evaluada en 2.5, 0. ¿Por qué? Porque 2.5 no hace parte del rango de la variable aleatoria. Pero la F mayúscula evaluada en 2.5 es 7 octavos. Y eso, recuerda, ¿qué es esto? Esto es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea menor o igual que 2.5. Es 7 octavos. Eso es. Bien. Esta es la F mayúscula en forma analítica. Es decir, no gráfica, sino escrita analíticamente como una función. Mire, dice, la F mayúscula para el caso de las 3 monedas es 0 para cualquier X que esté menor que 0. Es decir, si yo te evalúeme la F mayúscula para este caso de las 3 monedas, la F mayúscula, es decir, la función de distribución, evalúemela en cualquier valor que esté por debajo de 0, 0. ¿Ya? Bien. La F mayúscula para cualquier valor que esté entre 0 y 1, ojo, sin incluir al 1. Sin incluir al 1. Sí, correcto. Ahí en el chat alguien me dice, entre 2 y 2.9, para cualquier valor entre 2 y 2.9 es 7 octavos. Correcto. Correcto. Es más, para cualquier valor antes de 3. Recuerden que antes de 3 está 2.99999. Para cualquier valor antes de 3, ella vale 7 octavos. Apenas toca el 3, pega el salto y ya vale 1. En 3 vale 1. Cualquier valor antes de 3, por muy cercano que esté a 3, la F mayúscula, si es menor que 3, te vale 7 octavos, la F mayúscula. Eso es. Bien. Y, por ejemplo, para cualquier valor entre 1 y 2, sin meter a 2, la función vale 4 octavos. Que es lo mismo que un medio, ¿no? Solo que yo lo dejo en términos de octavos para mantener el mismo denominador. Y de pronto cuando toque sumar cosas es más fácil sumar fracciones con igual denominador. Por eso la dejo en términos de octavos. Bien, esto no lo voy a ver porque necesitamos ahorrar un poquito de tiempo. Porque nos recortaron el semestre, ¿no? Sí se enteraron de que ya el semestre no va hasta mediados de junio, sino que termina el 30 de mayo. El 30 de mayo debemos tener ya todas las notas. Entonces, tenemos que andar un poquito más a prisa. Bien. El mismo ejemplo, pero ahora para el caso de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, se eligen 2 al azar y sin reemplazo se revisan y se cuenta el número de defectuosos. La variable aleatoria que estoy registrando es el número de defectuosos en la muestra que saco de tamaño 2. Recordemos que esa variable aleatoria toma valor 0, es decir, en caso que no haya defectuosos, 1 en caso que haya un defectuoso y 2 que en caso de que haya dos defectuosos. Las probabilidades son 0.886 y bueno, y otras cifras adicionales hay que tengo que corregir esto aquí porque lo corregí por ahí abajo, pero no lo corregí acá, para hacer mejor los redondeos a 4 cifras.
0,886, 0,110, creo que es ahí redondeado a 3 cifras. Y para 2 es 0,003, lo tengo redondeado ahí. Bueno, mire, antes de 0, la F mayúscula, mire que aquí tengo la F mayúscula, esa es la F mayúscula. Y estos que están acá son los valores de la F minúscula. Recuerden, la F mayúscula va acumulando a la F minúscula. Entonces, la F mayúscula, para cualquier valor que está antes de 0, es 0. Porque recuerden que la F mayúscula es la suma de la minúscula. Y la minúscula, antes de 0 para acá, la minúscula vale 0. Para cualquier valor entre 0 y 1, entre 1 y 2 y después de 2, también vale 0. Entonces, mire, la F minúscula antes de tocar a 0 viene por 0. Cuando toca a 0, el 0 le aporta esta probabilidad a la suma. Y entonces pega el salto de 0 a 0.886. Cuando va de 0 a 1, sin meter al 1, nadie le aporta, se mantiene constante. Y cuando toca al 1, el 1 le aporta esa probabilidad 0.110. Y pega el saltico a 0.971. Y cuando llega a 2, cuando toca a 2, el 2 le aporta el otro poquito y para alcanzar el valor de 1. Este es los valores de la función de distribución en 0, en 1 y en 2. Para valores menores que 0 vale 0. Para valores entre 0 y 1 vale 0.86. Entre 1 y 2 vale 0.971 y después de 2 vale 1. Aquí está en forma analítica. 0 para cualquier z menor que 0. 0.886 para cualquier z que esté entre 0 y 1, incluido 0 sin meter el 1. Y 0.971 para cualquier valor entre 1 y 2, metiendo el 1 sin meter el 2. Y para cualquier valor que esté por encima de 1, ya la función vale 1. La función vale 1 para cualquier valor mayor que 2, mayor o igual que 2. Bien, esta es la gráfica de esa función. Nótese que viene por 0. En 0 pega un salto grande, 0.886. En 1 pega un saltico pequeño, lo que aporta 1.011. Y en 2 pega un saltico pequeñito, que el 2 lo que aporta es 0.003. Y de ahí en adelante se mantiene constante hasta más infinito. ¿Ya? De tal manera que si yo te pregunto, ¿cuánto es la F mayúscula evaluada en 4? Fácil, 1. ¿Cuánto es la F mayúscula en menos 3? Fácil, 0. ¿Cuánto es la F mayúscula para un valor que esté entre 1 y 2? 0.971. ¿Ya? Eso es. Bien. No se le olvide que lo que nos da esa función, cuando yo digo F mayúscula evaluada en 1, recuerde, eso lo que nos da es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 1. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Y con este ejemplo vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta aquí. Hasta aquí. Dice el ejemplo, dice, si se lanzan 2 dados, vamos a definir una variable aleatoria como la suma de los resultados. La suma de los resultados. Bien. Cuando estamos viendo el capítulo de probabilidad, yo le preguntaba, bueno, si yo lanzo 2 dados, ¿cuántos posibles resultados tiene ese experimento? Si se lanzan 2 dados, entonces recuerde que el primer dado puede caer de 6 formas, el segundo dado puede caer de 6 formas, de tal manera que tenemos 36 formas posibles de que me salgan los 2 dados. Aquí se las presento. Ahí les presento. Exactamente. 36 formas posibles. Ahí están los 36 posibles resultados del experimento de lanzar 2 dados. Listo. Me definen una variable aleatoria, es decir, una función que me toma estos puntos de este espacio muestral y me los asocia a un número. ¿Cómo dice la regla de asociación? Dice, asígnele la suma de los resultados. Entonces, mire que aquí tengo 1 y 1.
O sea que ese punto, si me estoy imaginando un diagrama de flechas, ese punto iría asociado a 2. ¿Sí? Este punto perdón, ese no, ese se asigna a 4. El que se asigna a 3 es este se asigna a 3. Ese se asigna a 3 porque la suma de 2 más 1 es 3. Este se asigna a 4, este se asigna a 5, este se asigna a 6, este se asigna a 7, este se asigna a 3 también. Ahí hay 2 asignados a 3, vea. O sea que de aquí sale una flechita para 3 y de aquí sale una flechita también para 3 en el diagrama de flechas de esa función. Bien. Este punto se asigna al 4, este se asigna al 5, este se asigna a 6, este se asigna a 7, este se asigna a 8. Este se asigna a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 y a 9. Este a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y este se asigna a 10. Y la suma es 10. Y así, muchachos. 6, 7, 8, 9, 10 y este va para 11. Este va para 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea que esta variable aleatoria que me están definiendo acá en este ejemplo, toma el rango de ella, es de 2 hasta 12, números enteros, números naturales, números enteros o naturales de 2, entre 2 y 12. Sí, entre 2 y 12. ¿Sí? Listo. La tabla de probabilidades para esta variable aleatoria es la siguiente. Vamos a hacer una tablita aquí. Son 11 valores que ella toma, de 2 a 12. Entonces, vamos a hacer una tableta donde vamos a colocar la tabla de probabilidades. Tablita. Valores de X y aquí el valor de la probabilidad de que X sea X. Acá. Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 valores que toma. Son 11 valores. Vamos a ver, son 11 valores. ¿Cuáles son esos 11 valores que toma la variable? El rango de esa variable aleatoria. Ojo, el rango de esa variable aleatoria es 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta ahí. De 2 a 12, correcto. Eso se llama el rango de la variable aleatoria. El rango. Los posibles valores que la variable puede tomar. Listo. Ahora le asignamos, le colocamos las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando tú lances 2 dados, la suma de los resultados sea 2? Eso es sencillo. Lo vimos en el capítulo pasado. Como tengo 36 posibles resultados, 12 sobre 2, 12 sobre 2 da 6, da mayor que 1. 2 sobre 36, ¿por qué 2 sobre 36? ¿Cuántos hay asociados a 2? Hay uno solo, que es el 1, 1. Como hay 36, correcto. Como hay 36, cada uno tiene 1 sobre 36 de probabilidad. O sea, la probabilidad de cada uno de esos puntos es 1 sobre 36. Esa es la probabilidad de cada uno de ellos. Como hay un solo punto que se asocia al 2, que es el 1, 1, entonces 2 tiene probabilidad 1 sobre 36. Aquí sería
Vamos a ponerlo aquí grandecito para ya, 1 sobre 36. Esa es la probabilidad de 2. La probabilidad de 3. Entonces vamos a ver cuántos hay asociados a 3. Mire que hay 2 punticos cuya suma es 3. Entonces la probabilidad de 3 sería 2 sobre 36. ¿Correcto? 2 sobre 36. Sería 2 sobre 36. Y así sucesivamente, muchachos. Hay 3 que se asignan a 4. O sea, hay 3 puntos cuya suma da 4. ¿Correcto? Hay 3 números cuya suma da 4. ¿Cuáles son? El 3-1, el 2-2 y el 1-3. Hay 3 puntos cuya suma es 4. Entonces, la probabilidad de 4 es 3 sobre 36. Y hay 4 cuya suma es 5. Entonces, la probabilidad de 5 es 4 sobre 36. La de 6 es 5 sobre 36. La de 7 es 6 sobre 36. Muchachos, ahí empieza a bajar. En 8 empieza a bajar. Hay 5 puntos que están asociados al 8. O sea, 5 sobre 36. 4 sobre 36. 3 sobre 36. 2 sobre 36. ¿Cuáles son esos dos? El 6-5 y el 5-6. Y hay uno solo que está asociado al 12, que es el 6, el 6-6, el doble 6. Entonces, la probabilidad de 12 es 1 sobre 36. ¿Bien? Eso es. Esa se llama la tabla de distribución de probabilidad. 1 sobre 36, la de 12, ¿no? Sí, de que la suma sea 12. Muchachos. Ok. No se preocupe que estamos grabando y ahora después usted lo ve en diferido. ¿Cómo es la función de probabilidad acá entonces? Mire, lo que hemos definido ya como función de probabilidad. F de X. F sub X de X. Igual. ¿Qué valores toma? Bueno, toma 1 sobre 36 cuando la estés evaluando en un X igual a 2. Recuerda, la función evaluada en X es la probabilidad de que la variable tome ese valor. Entonces, en 2, la probabilidad de que la variable tome el valor de 2 es 1 sobre 36. Por tanto, la función de probabilidad es 1 sobre 36. Es 2 sobre 36 si X es igual a 3. Es 3 sobre 36 si X es igual a 4. Muchachos, puntos suspensivos, así sucesivamente. Por último, el último es acá, es 1 sobre 36, 1 sobre 36, cuando el X sea igual a 12. Y el último, para cualquier otro valor que no sea de 2 a 12 entero, 0. 0 para cualquier otro valor. Para cualquier otro valor que no sea un número entero de 2 a 12. Bien, esa es la función de probabilidad. Esa es la función de probabilidad. Vamos a... Ahí. Función de probabilidad. Bien. La función de distribución. Voy a traerme esta tablita para acá. Para armar la función de distribución. Voy a copiarla acá.
Voy a pegarla acá. Aquí. Para usar la misma tabla. Bien. Función de distribución, muchachos. Entonces recuerden, la F mayúscula. Ojo, esta va a ser aquí la F mayúscula. La mayúscula. Esta es la minúscula. ¿Bien? La mayúscula se construye a partir de la minúscula sumando los valores de la minúscula. ¿Listo? Entonces, mire, para antes de 0 nadie aporta, e incluso antes de 2. Antes de 2, cualquier valor antes de 2 no aporta nada a la suma. Cuando tocamos a 2, el 2 le aporta 1 sobre 36. Por eso la función de distribución en 2 vale 1 sobre 36. Cuando tocamos a 3, entre 2 y 3, nadie aporta más. Entre 2 y 3 nadie aporta. Cuando tocamos a 3, el 3 aporta 2 sobre 36 a la suma, la probabilidad de 3. ¿Sí? Cuando toquemos a 3, recuerda que estoy acumulando, estoy sumando, entonces ya tengo 1 sobre 36 que tengo de 2. Y le agrego 2 sobre 36 que es la probabilidad de 3. Entonces, en 3 he acumulado 3. Tenía 1 más 2, aquí se aporta, sería 3 sobre 36 en 3. Cuando toque a 4, el 4 me aporta 3 sobre 36. Más 3 sobre 36 que tenía acumulado, aquí en 4 llego a acumular 6 sobre 36. ¿Listo? Cuando toque a 5, correcto, es 10 sobre 36. Ahí acumulo 10 sobre 36. Cuando toque a 6, acumulo, llevo 10 acumulado hasta 5, acumulo, el 6 aporta 5, entonces acumulas 15 sobre 36. Cuando llegue a 7, el 7 aporta 6 sobre 36, más 15 sobre 36 que traigo acumulado, es 21 sobre 36. Cuando llegue a 8, el 8 aporta 5, ¿no? El 8 aporta 5, más 21 da 26. Aquí acá sería en 8, 26 sobre 36. El 9 aporta 4, ¿no? Sobre 36. Con 26 que traigo, acumulo 30 sobre 36 en 9. Muy bien. En 10, traigo 30 acumulado hasta 9, el 10 aporta 3, 33 sobre 36 en 10 acumulado. El 11 aporta 2. El 11 aporta 2. Más 33 que traigo serían 35. Y por último, el 12 aporta 1 y 35 que traigo acumulado sería 36 sobre 36 que nos da 1. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo escribo esa función de distribución? ¿Cómo escribo esa función de distribución en forma analítica? Mire, recuerde, antes de 2, 0. O sea, la f de x en x. Antes de 2, 0, si x es estrictamente menor que 2. Recuerde, ningún valor antes de 2 tiene probabilidad distinta de 0. Por lo tanto, la acumulada hasta antes de 2, cualquier valor antes de 2 es 0. Cuando toque a 2, pero antes de 3, recuerde que el 2 le aporta 1 sobre 36. Cuando toque a 3, o sea, cuando x esté entre 3 y 4 sin llegar a ser 4, se acumula 6 sobre 36. Perdón.
Antes de 2, 0. Entre 2 y 3, 1 sobre 36. Aquí, entre 3 y 4, sí, es 3 sobre 36. Entre 4 y 5, sin ser 5, sería 6 sobre 36. Muchachos, y así sucesivamente. Así. Hasta cuando llegues al 12. O sea, para cuando X sea mayor o igual que 12, que ahí tienes 1. 1 si el X es mayor que 12. Ahí está. 1 si el X es mayor o igual que 12. Bien, esa sería la función de distribución para ese caso. Bien, ¿qué otra pregunta me hacen acá en el ejercicio? Me dice, calcule la probabilidad de que la variable esté entre 9 y 4, incluido el 9, incluido el 4. Bueno, hay dos formas de hacer eso. La forma, bueno, ya que tengo acá, la forma más sencilla de hacer esto, se puede hacer con la función de probabilidad o se puede hacer con la distribución. La forma más sencilla es hacerla con la de probabilidad, que es simplemente sumar las probabilidades de 4 hasta 9, incluido 4 e incluido el 9. Es decir, que la probabilidad que me están preguntando ya, la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 4 y 9 es, mire, simplemente la suma de, es esto, ¿verdad? Sume esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Eso da 10, 20, 27. O sea, es 27 sobre 36. 27 sobre 36. Eso es. Entre 5 y 8, ojo, la probabilidad de que esa variable, la suma de los resultados, esté entre 5 y 8, sin incluir el 5, incluido el 8 también, de manera similar. Mire, es sumar, sume la de 5, perdón, no está incluido el 5, entonces tú desde 6, 7, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Entonces, la probabilidad de que la variable menor, estrictamente menor que 5 y menor o igual que 8, es sumar 6, 7 y 8. Eso da 16 sobre 36. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Bien. Muchachos, antes de pasar al siguiente apartado, al siguiente tema, les cuento una cosa. Este problema me lo sé definiendo la variable aleatoria de otra manera. Por ejemplo, este ejemplo la definimos como la suma de los resultados. Pero igual te podría definir yo una variable aleatoria ahí como, por ejemplo, el máximo de los resultados, el máximo de los dos. O sea, una variable que toma el punto y lo asigna al máximo de los dos. Por ejemplo, el máximo entre 1 y 1 es 1. Ojo, X igual máximo. ¿Sí? El máximo. Entonces ya a este punto 1, 1 no se asigna a 2, sino que se asigna a 1, que es el máximo de los dos. Acá, en este punto no se asigna a 3, que es la suma, sino que se suma al máximo, que es 2. ¿Sí?
este punto se asigna al 3, que es el máximo de los dos. Este punto se asigna a 4. Este punto se asigna a 5. Este punto se asigna a 6. Nótese que esa variable aleatoria ahora solo tiene en el rango, tiene 6 posibles valores. 1, 2, 3, 4, 5 o 6, que son los valores máximos que puede tomar. Bueno, y de esa manera se ha separado todo y se saca la tablita para esa variable aleatoria. Practíquelo porque yo me lo sé y ya lo tengo resuelto en la plataforma. Otra posible definición es, mire, una variable aleatoria Y con el mismo espacio muestral, ojo, con el mismo espacio muestral de los dos dados. Valor absoluto de la diferencia de puntos. Valor absoluto de rojo menos verde. O sea, los puntos del dado rojo menos los puntos del dado verde en valor absoluto. Por ejemplo, ese primer punto de ahí arriba de la esquina, el 1, 1, se asignaría a 0. 1 y 1, la diferencia es 0. Valor absoluto, 0. Por ejemplo, ese segundo, el 2, 1, este 2, 1, se asigna a 1. La diferencia es 1. Porque 2 menos 1, 1. Valor absoluto, 1. Por ejemplo, este de acá. Uno que me dé negativo. Por ejemplo, este. Rojo menos verde. ¿Cuántos puntos tiene el rojo? 1. El verde tiene 4. Entonces la diferencia es menos 3. ¿Sí? Pero en valor absoluto vale 3. Practíquelo de esa forma. Practíquelo de esa forma. Bien. Valor esperado de una variable aleatoria. Valor esperado de una variable aleatoria. También se le conoce como promedio o media. Promedio, media o valor esperado de una variable aleatoria discreta. Mire, se define de la siguiente manera. Nótese que también se le llama como E de X, le hace E de X o mu X. Mu X. Forma de simbolizar al valor esperado o promedio de la variable aleatoria. ¿Cómo se define? Mire, como la suma sobre todos los números reales, ¿de qué? Del producto de X por la función de probabilidad. Y dice, uy, sobre todos los reales, o sea, ahí tenemos una suma infinita. Bueno, en algunos casos sí, pero en otros casos no. Por ejemplo, en el caso de las 3 monedas, esa suma solo tiene 4 términos, bueno, distintos de 0, porque recuerde que la función esa f minúscula de x es 0 en todos los valores donde el rango, todos los valores que no estén en el rango de la variable aleatoria. Entonces, en el rango de la variable aleatoria solo hay 4 valores, o sea que ella es 0 en el resto de valores de los reales. Por lo tanto, cuando tú multipliques x por 0, eso te va a dar 0 y eso no va a aportar nada a la suma, ¿no? Entonces, en realidad, esa suma, para el caso de las 3 monedas, se nos reduce a una suma de 4 términos. La de 0, el término de 0, el 1, el 2, el 3. ¿Sí? Solo eso. Entonces, es multiplicar los valores de la variable por la probabilidad de ese valor. Eso se le llama valor esperado o promedio. Vamos a hacer el ejemplo con el caso de las 3 monedas. Recordemos que en ese caso de las 3 monedas, tenemos que los valores de la variable son 0, 1, 2, 3, con probabilidad 1/8, con probabilidad 1/8, 3/8, 3/8 y 1/8, ¿no? Esa es la tabla de probabilidad, de distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, hay que multiplicar 0 por 1/8, 1 por 3/8, 2 por 3/8, 3 por 1/8 y luego sumar eso.
Y eso es el valor esperado o promedio de la variable. Vamos a ver, mire, 0 por 1/8. 0 por 1/8. 1 por 3/8. O sea, 0 por la probabilidad de 0. 1 por la probabilidad de 1. 2 por la probabilidad de 2. Y 3 por la probabilidad de 3. Haces esa operación y eso nos da 12/8, que es lo mismo simplificando que 3 medios, que es lo mismo haciendo la división 1.5. Eso es. Ese es el valor esperado o promedio de la variable aleatoria número de sellos al lanzar 3 monedas. ¿Cómo se interpreta ese 1.5? Bueno, la idea es la siguiente. Si tú haces el experimento de lanzar 3 monedas muchas veces y contar el número de sellos e ir anotando el número de sellos y después promedias esos datos del número de sellos. Recuerde que ahí vas a tener ceros, unos, 2 y 3. ¿Sí? Tiene una cantidad de valores que son ceros o unos o 2 o 3. Entonces tú coges esos valores, los promedias y con el promedio que nosotros sabemos ya, sumar y dividir entre el número de datos. Lo que dice ese valor esperado es que ese promedio de los datos que se generan del experimento debe ser muy cercano a 1.5. 1.5. Por eso le llaman valor esperado, o sea, el valor que yo espero en promedio de esa variable, para esa variable. ¿Bien? Para el ejemplo de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, el valor esperado, recuerde que la tabla tiene el valor 0, 1 o 2, 0.886, 0.11 y 0.003 o 004, no me acuerdo, redondeado. Sí, 004 redondeado. Entonces, mire, multiplica 0 por su probabilidad, 1 por su probabilidad, 2 por su probabilidad. Y al hacer esa cuenta, eso nos da 0.118. 0.118. Bien. Recuerde, ese 0.118, ¿qué es? Si tú haces el experimento de meter la mano en esa caja que tiene 850, de las cuales 50 son defectuosas, revuelve bien, extraes sin reemplazo 2 y cuentas el número de defectuosas, entonces el número promedio de unidades defectuosas que vas a conseguir va a ser eso. Ese va a ser el valor que se espera en promedio para esa variable, para esos datos que yo recojo cuando haga el experimento de esa forma. Bien, vamos a practicar. Valor esperado. Entonces, suponte que tienes una variable aleatoria X cuya tabla de distribución de probabilidad es esta. Entonces, vamos a calcularle el valor esperado. Entonces, sencillo, mire, recuerde, es los valores que toma la variable por su probabilidad. Entonces, este valor esperado aquí sería el valor esperado aquí sería 18 por la probabilidad de 18, que es 0.2, más 20 por la probabilidad de 20, que es 0.6, más 22 por la probabilidad de 22, que es 0.2. Haces esa cuenta y ese es el valor esperado. Eso da 20. Recuerde, ¿qué significa ese 20? Que si yo hago el experimento de medir esa variable aleatoria, una variable aleatoria que tenga esa distribución de probabilidad, si yo hago las mediciones y tengo muchas mediciones, promedio los datos obtenidos de esas mediciones, que serán 18, 20, 22 con esas proporciones, entonces en promedio de esos datos debe ser muy cercano a 20. Para la otra variable, mire,
Si suponemos que tenemos una variable aleatoria y con esta distribución de probabilidad. Entonces, ¿cómo se calcula el valor esperado? Sencillo, mire, multiplique 0 por punto 2 más 15 por punto 3 más 25 por punto 3 más 40 por punto 2. Me hace esa cuenta y le pido el favor que verifique que eso da también 20. 20. Aunque no parezca. También ahí el valor esperado es 20. Lo que quiero mostrarle es lo siguiente. Mire, cuando usted recoja datos de esta variable aleatoria, va a tener como datos de ahí, va a tener 18, 20 o 22, porque son los únicos que tienen probabilidad distinta de 0. Cualquier otro valor real tiene probabilidad 0, es decir, no va a salir. Listo. Y cuando usted promedie esos datos, el promedio debe estar muy aproximado a 20 si efectivamente ese es el modelo de probabilidad. Y cuando usted mida esta variable aleatoria, va a tener los datos que va a generar usted con este modelo, va a ser 0, 15, 25, 40. ¿Qué quiero que note? Que los datos de esta variable, que me genera esta variable, son más diferentes entre sí que los datos que me genera la otra variable. ¿Sí? Eso es lo que nosotros en el capítulo 1 le llamábamos dispersión. Los datos que te genera la variable aleatoria 1 son más homogéneos que los datos que te genera la variable aleatoria y del ejercicio 2. Sin embargo, el promedio es el mismo, ¿no? El promedio es el mismo, pero la variación de los datos que me generan esos modelos no es la misma. Entonces, necesitamos, como en el caso de la estadística descriptiva, en este caso de estos modelos, necesitamos una medida de variación. Una medida de variación. Es decir, un valor que me hable de qué tan dispersos o qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son nuestros datos, los datos que generaría ese modelo. Entonces, esas medidas se llaman medidas de variación. Una es el rango, recuerde. El rango es una medida de variación, pero bueno, nosotros aquí vamos a hacer énfasis solo en la varianza de la variable aleatoria, pero esta variable aleatoria tiene un rango, ¿no? Que es el máximo valor que puede tomar menos el mínimo valor que puede tomar, con probabilidad distinta de 0. Por ejemplo, en este caso, el rango de esta variable aleatoria es 22 menos 18, que es 4, ¿no? Mientras que en esta variable aleatoria el rango es 40 menos 0, que da 40. Mire que la variable aleatoria del ejercicio 2 tiene un rango que es 10 veces más grande que del ejercicio 1. Por lo tanto, la varianza también debe ser bastante grande en comparación a la de la 2, la del ejercicio 2, la varianza debe ser mucho más grande que la del ejercicio 1. Bien, entonces vamos a calcular una medida de variación que se llama la varianza de la variable aleatoria. Mire, ¿cómo se define la varianza? ¿Cómo se calcula? Mire, se define como el valor esperado o promedio de las desviaciones de la variable con respecto a su promedio elevadas al cuadrado. Es decir, para calcular la varianza, yo lo que calculo es un promedio, pero no un promedio normal como el promedio anterior del valor esperado, no, sino como el promedio de las diferencias al cuadrado, como el promedio de las diferencias al cuadrado. Entonces, mire, es tomar los valores de la variable, restarle su promedio. Recuerde que esto es otra forma de simbolizar a e de x. Yo tomo los valores de la variable, le resto el promedio de la variable, que lo acabamos de aprender cómo se calcula ese promedio, elevo esa diferencia al cuadrado,
y multiplico por la función de probabilidad evaluada en ese X, ¿no? En este X. Bien. Bien. Aquí me confirmó que daba 20 por ahí. Bien. Entonces, mire, esa es la varianza. Así se define la varianza. Ojo, valores de la variable menos el promedio se eleva al cuadrado y se multiplica esa diferencia al cuadrado por la probabilidad. Y luego se suma eso, la suma de esas cosas. Eso nos da la varianza. La raíz cuadrada de la varianza, que la vamos a simbolizar con sigma x, la varianza se simboliza con sigma cuadrado x o simplemente varianza de x, sigma cuadrado x, la raíz cuadrada de sigma cuadrado x, la raíz cuadrada de la varianza, nos da lo que se conoce como la desviación estándar. Desviación estándar de la variable. La raíz cuadrada de la variable. Mire, para el caso de las tres monedas, vamos a calcular la varianza. La varianza se calcula así, mire. Primer valor que toma la variable, 0, 0 sellos, menos el promedio que lo acabamos de calcular hace un ratico ahí, como ejemplo, 3 medios, o sea, 1.5, recuerdo. Esa diferencia se eleva al cuadrado y se multiplica por un octavo, que es la probabilidad de 0. Esta es la probabilidad de 0. Más, una suma. 1, menos el promedio, 3 medios. Se eleva al cuadrado. Se eleva al cuadrado esa diferencia y se multiplica por la probabilidad de 1, que es 3 octavos. Esta es la probabilidad de 1. 3 octavos. Bien. 2, otro valor que toma la variable. 2 menos 3 medios, que es el promedio, se eleva al cuadrado esa diferencia y se multiplica por 3 octavos, que es la probabilidad de 2. Más, el último valor que toma la variable con probabilidad distinta de 0. 3 menos 3 medios, que es el valor esperado, se eleva al cuadrado, se multiplica por un octavo, que es la probabilidad de 3. Este un octavo es la probabilidad de 3. Listo, al hacer esas cuentas nos da 3 cuartos, que es lo mismo que es 0.75. Muchachos, ¿qué significa ese 0.75? Que si yo me pongo a jugar con tres monedas, a lanzarlas, contar el número de sellos y anoto los valores, esos valores, cuando yo les calcule la varianza, que la aprendimos a calcular en el capítulo 1, cuando yo calcule esa varianza de esos datos, la varianza me va a dar muy cercana a 0.75. Este 0.75 es un valor teórico para la varianza de los datos que yo tome de un experimento realizado de esa forma. Bien. Para el caso de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas y se toman 2 al azar y sin reemplazo, y me interesa el número de defectuosos, la varianza se calcula pues, de manera similar, ¿no? Mire, valor esperado que ya lo calculamos, 0.118. 0.118. Tomo el valor de la variable, que es 0, le resto el valor esperado, a esa diferencia la elevo al cuadrado, la multiplico por 0.886, que es la probabilidad de 0. ¿Listo? A esa diferencia al cuadrado la multiplico por la probabilidad de 0. 1 menos el valor esperado, esa diferencia la elevo al cuadrado y multiplico por 0.111, que es la probabilidad de 1. 2, le resto el valor esperado, elevo esa diferencia al cuadrado y multiplico por 0.3, 0.003, que es la probabilidad de 2. Saco esa cuenta y eso me da 0.109. 0.109. Bien, eso es la varianza. La raíz cuadrada de la varianza nos da la desviación estándar.
desviación estándar. O sea, le saca raíz cuadrada a la varianza y eso nos da lo que se llama la desviación estándar. Vamos a practicar. Varianza. Vamos a calcular la varianza para el mismo caso del ejemplo anterior, pero ahora para la varianza. Entonces, miren, ¿cómo es que se calcula la varianza? Ya sé que el promedio de esta es 20, ¿no? O sea, el valor esperado de X me dio 20, ¿no? O lo que es lo mismo, mu X me dio 20. Es valor esperado o promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mire, 18 menos el promedio, eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de 18, que es 0.2. Más 20, le resto el promedio que dio 20, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la probabilidad de 20, que es 0.6. Más 22 menos 20, elevo al cuadrado y multiplico por la probabilidad de 22, que es 0.2. Mire, esta está fácil de sacar la cuenta. Mire, esto da menos 2, al cuadrado da 4 por 0.2. Esto da 0. Por cualquier cosa, 0, más 0. Más, aquí también da 4, ¿ves? 22 menos 20 da 2. Al cuadrado da 2, perdón, da 4 por 0.2. Esto da 0.8 más 0 más 0.8. La suma da 1.6. Ese es varianza para ese caso. Bien, para el otro ejemplo, vamos a calcular la varianza también. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a practicar la fórmula. Varianza, ¿a qué es igual? Mire. Varianza. Tomo el valor que toma la variable, 0, menos el valor esperado, que recuerden que es 20, elevado al cuadrado por la probabilidad de 0, que es 0.2. Más 15 menos el valor esperado, que es 20. Eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de 15, que es 0.3. Más, no va a caber aquí, más 25 menos 20 elevado al cuadrado por la probabilidad de 25, que es 0.3. Bien, más 40 menos 20, eso lo elevo al cuadrado y la multiplico por la probabilidad de 40, que es 0.2. Bueno, se sacan esas cuentas. Aquí es menos. Es 25 menos 20. 25 menos 20 por punto al cuadrado por 0.3. Listo. Y eso es, así se calcula la varianza de esas variables aleatorias. Bien. Ahora, antes de pasar a ese otro tema, quiero mostrarles, yo creo que yo les dije la vez pasada que vamos a poner al computador a que nos lance 3 monedas, nos cuente el número de sellos, nos registre esos datos y que eso lo haga muchas veces, muchas veces. Tengo casi todos estos ejemplos, los tengo simulados ahí, pero voy en esta media hora que falta de la clase, voy a mostrarles ese ejemplo simulado para que usted vea que estas cosas que estamos viendo aquí, estos modelos que vamos a estudiar aquí, pues se utilizan. Son modelos son modelos que me generan datos con ciertas propiedades, ¿no? Entonces el modelo me dice cómo debe ser el promedio de esos datos, cómo debe ser la varianza de esos datos, con qué frecuencia debe aparecer tal dato, con qué frecuencia debe aparecer el otro dato, ¿sí? Esas cosas. Entonces vamos a ver, voy a proyectarles la pantalla de mi computador, voy a dejar de presentar en la tablet y voy a mostrarles mi pantalla de computador. Vamos a compartir aquí. Pásese a donde está mi nombre con mayúscula.
le voy a explicar el código, aunque a mí no me interesa tanto que usted entienda el código con que se hace, sino que entienda la simulación que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya es cuestión de conocer un poco de R. Que no es tan importante que usted entienda cómo se hace el código, cómo funciona el código, pero sí es importante que usted pues comprenda qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Recuerde, lo que estamos haciendo es poner al computador a simularnos un experimento. Vamos a poner al computador a simular que estamos lanzando 3 monedas y estamos contando el número de sellos para simular ese ejemplo que hemos venido trillando desde el capítulo anterior. Se lanzan 3 monedas, ¿sí? Y se está interesado en el número de sellos. Bien. Mire, aquí es donde lanzo una moneda. Aquí lanzo una moneda. Lo hago con esta función que se llama la función sample. La función lo que hace es tomar una muestra de aquí, en este caso de tamaño 1. O sea, le estoy diciendo, sácame uno de esos dos, cara o sello. Y ella lo hace por defecto con probabilidad igual para todos. En este caso, como son 2, cada uno tiene probabilidad un medio, que es la probabilidad que hemos dado a cara o sello en una moneda, ¿no? Eso es precisamente lo que va a hacer ella, esa función. Entonces, mire, vamos a verla trabajando aquí manualmente primero. Ahí lancé la primera moneda, me salió sello. Lanzo otra vez, me salió cara. Lanzo otra vez, me salió sello. Lanzo otra vez, me salió sello. Lanzo otra vez, me salió cara. Lanzo otra vez, me salió sello. Lanzo otra vez, me salió sello otra vez. Lanzo otra vez, me salió cara. Y así. Bien, ahí está. Ahí estoy lanzando monedas y registrando si sale cara o sello. Listo, mire, ahora la voy a lanzar 3 veces. Esto lo hago con, esto es lo que se conoce como un ciclo, un ciclo repetitivo. Esto en programación le llaman ciclos, y este es lo que se conoce como un ciclo for. Lo que hace esto es repetir lo que está aquí dentro de llaves para cada valor del índice que está variando acá. Mire, yo le digo, para ahí que está variando de 1 a 3, haga esto. Es decir, va a hacerlo cuando hice a 1, va a hacerlo cuando hice a 2, va a hacerlo cuando hice a 3. Lo mismo que yo hice acá manualmente, esto lo va a hacer lo va a hacer ahora automáticamente 3 veces. Para 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacerlo, mire. Y me va a presentar los resultados. Mire, ahí va. Ahí está, mire. Sello, sello, sello. Epa, me salieron 3 sellos. Cara, sello, cara. Ese es otro resultado. Ahí va. Cara, sello, cara. Otra vez. Sello, cara, cara. Me salió ahora. Y así. Cara, sello, sello. ¿Bien? Ahí, es decir, ahí estoy lanzando la moneda 3 veces y registrando si salió cara o salió sello. Por ejemplo, aquí en este punto, la variable aleatoria tomaría el valor de 2. Recuerde que nosotros estamos asignando a cada punto de este experimento, cada punto de este espacio muestral, estamos asignando el número de sellos. O sea que en este caso, en esta ejecución del experimento, la variable número de sellos tomó el valor de 2. ¿Bien? Ahí la variable aleatoria tomó el valor de 0, no salió ningún sello. Ahí tomó el valor de 1, salió un sello. Ahí tomó el valor de 3, salieron 3 sellos. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a guardar eso en un vectorcito. Lo voy a guardar en un vector para después pedirle a R que me cuente. Mire, ahí está guardado en un vector. Cara, sello, cara, es el resultado ahí, guardadito en un vector. Ahí lo hice otra vez. Ahí está guardado, ahí me salieron las 3 caras. ¿Sí? Voy a hacerlo otra vez. Ahí me salió sello, cara, cara. Listo. Ahora le voy a decir, cuéntame cuántos sellos hay. Cuéntame cuántos sellos hay. Mira cómo lo hago. Esta función in, esta es una función. Esto es para comparar.
lo que hace es que te toma el primer elemento de X y te lo compara con esta cadena. Si coincide, te pone un true ahí, un verdadero. True, verdadero. Si no coincide, te pone un falso. Toma el segundo. Si coincide, pone true. Si no coincide, pone falso. Toma el tercero. Si coincide, pone true. Si no coincide, pone falso. Así trabaja esa función. Miren, ahí está. Miren que salió true, falso, falso. True, falso, falso. Es decir, sello, sello, cara a cara. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a lanzar las tres monedas. Ahí va, ahí la lancé. Mire, resultó ser sello, cara a cara. Y otra vez, true, falso, falso. Voy a hacerlo otra vez. Ahí lancé, me salió cara, sello, sello. Y mire lo que pasa acá. True, falso, true, true. Bien, ahora le voy a decir a R que me sume eso. Y usted preguntará, bueno, ¿y cómo diablos suma eso? Bueno, lo que hace R aquí es que donde encuentre un true, pone 1 y donde encuentre un falso, pone 0. Y después suma normal. ¿Sí? Donde encuentre un true, pone 1, te hace una conversión. True igual a 1, falso igual a 0. Y suma. ¿Listo? Y eso me da el número de sellos que saque ahí. Número 6. Mire, otra vez. Ahí va. Mire, cara, cara, cara. Ningún sello. Puros falsos aquí y acá 0. Bien. Ahora, muchachos, lo que voy a hacer es que eso que acabo de hacer, de lanzar las tres monedas y contar el número de sellos, lo voy a repetir 8,000 veces. 8,000 veces. ¿Por qué lo hago 8,000 veces? Porque recuerden que las probabilidades en ese ejemplo están en términos de octavos, ¿no? Aquí está. Este ejemplo. Recuerden que la probabilidad de 0 es un octavo. Si lo hago 8,000 veces, un octavo de 8,000 es 1,000. 3 octavos de 8,000 es 3,000. Por eso lo hago 8,000 veces, para que me dé exacto. 3 octavos de 8,000 es 3,000 y un octavo de 8,000 es 1,000. Es decir, que cuando yo termine de ejecutar esa simulación, me deberían aparecer aproximadamente 1,000 ceros, aproximadamente 3,000 unos, aproximadamente 3,002 y aproximadamente unos 1,003. Pues voy a hacerlo. Mire, aquí le hice una pequeña modificación. Aquí tengo la posibilidad de cambiar la probabilidad de cara y sello, es decir, tengo la posibilidad de torcer la moneda de tal manera que me salga más veces sello que cara, o al contrario, más veces cara que sello. Por ahora la tengo en 0.5 para que usted vea el resultado que coincide con el de la tabla. Y después, si nos da tiempo, torcemos la moneda un poquito. Le subimos un poco la probabilidad de sello para que vea usted lo que ocurre. Bien, entonces mire, aquí lo que hago es para guardar los caras o sellos, y aquí un vector numérico para ir guardando los valores de la variable. Recuerde, cuando yo cuente el número de sellos, los guardo ahí en ese vector Y. Y aquí, mire, hay dos for anidados. A este primer for lanza la moneda 3 veces. Y este segundo for lo que hace es repetir eso 8,000 veces. O sea, se hace 8,000 lanzamientos de 3 monedas. O 8,000 lanzamientos de una moneda 3 veces. Y se cuenta, mire aquí está la suma de los X y S. Aquí está, la suma de los true, que me daría el número de sellos. Lo voy guardando en Y. ¿Bien? Y al final me queda un vector de 8,000 valores. 0, 1, 2, 3. Bien, vamos a hacerlo. Mire, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí terminó, ya lo hizo. Eso es rapidito, R rápido. ¿Cuántos datos tiene Y? Tiene 8,000. ¿Cómo lucen los datos? Mire, aquí R solo me muestra 1,000, porque 8,000 es mucho para mostrar. Y ahí están los datos. Ese poco de ceros, unos, dos, y usted ve ahí, son los valores de nuestra variable aleatoria, número de sellos al lanzar 3 monedas. Son nuestros datos. Esos son los datos que hemos recogido
del experimento de lanzar 3 monedas y contar el número de sellos. Mire, aquí hay 2, 2, 2, 2. Eso significa que lancé las 3 monedas la primera vez, me salieron 2 sellos, la segunda vez también me salieron 2 sellos, la tercera vez me salieron 2 sellos, la cuarta vez me salieron los 3 sellos, la quinta vez no me salió ningún sello, y así sucesivamente. Ahí están los datos. Número de sellos. Listo, vamos a contar ahora cuántos ceros hay, cuántos unos hay, cuántos 2 hay, cuántos 3 hay. Bien, entonces vamos a contar. Eso se hace con la función table, y ahí está, miren. Aquí está, mire, el cero me salió 1022 veces. La tabla aquella dice que debería aparecer un octavo de 8000, que son 1000. Es decir, aquí esperábamos 1000, me salieron 1022. Nótese que no está muy lejos de lo que espero. El 1 esperaba que me saliera 3000 veces, me salió 3047. El 2 esperaba que me saliera 3000 veces, me salió 2960, nótese que no está muy lejos. Y el 3 me salió 971 veces, esperaba que me saliera, los 3 sellos me salieran 1000 veces. Nótese, lo que quiero que mire es que no están muy lejos estos valores de lo que esperábamos de acuerdo con la tabla. ¿Sí? No están muy alejados estos valores de lo que esperábamos de acuerdo con la tabla. Valor esperado, muchachos, miren. Ahora que yo calcule la media de esos datos, de esos 8000 datos, el promedio, que es sumarlos todos y dividir entre 8000, lo que dice el valor esperado que calculamos allá es que ese promedio debe ser bastante cercano a 1.5. A 1.5, 3 medios, recuerden. Mire que me dio 1.485. Está muy cercano al valor teórico que esperamos. Y la varianza dice que es 3/4, que es 0,75 para este ejemplo. Aquí está, valor esperado. Valor esperado 3 medios, 1.5. Y varianza, la varianza 3/4, que es 0,75. Entonces, cuando yo calcule la varianza aquí, eso debe dar cercano a 3/4. Mire que dio 0.748. Redondeado a 3 cifras, a 2 cifras es 0,75. ¿Sí? Mire, otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Ahí va, ahí va. ¿Ya lo hizo? Hay 8000 datos. Así lucen los datos. Ahí están los 1000 primeros datos. Voy a calcular cuántos ceros, cuántos 1, cuántos 2 y cuántos 3. Voy a contar. Hay 1038 ceros. 2969 unos, se esperaban 3000. Ceros se esperaban 1000. Y 2979 2 se esperaban 3000 ahí. Y hay 1014 3 se esperaba 1000. La media 1.496, esperaba 1.5. La varianza es 0.763, esperaba 0.75. Nótese cómo están de cercano esos valores. Oiga, muchachos, vamos a torcer la moneda. Tenemos un tiempito aquí. Vamos a torcer la moneda. Vamos a simular un juego que consiste en lanzar 3 monedas y contar el número de sellos. Y suponga que yo soy la casa de apuestas y tú llegas a apostar. Entonces, tú llegas a apostar en el juego, ¿cierto? Por ejemplo, tú apuestas a cara. Voy a apostarle a cara. Entonces, tú esperas para cara también. Para el número de caras es la misma tabla, ¿no? Mejor dicho, vamos a que le apuestes a sello. Apuéstale a sello. Apuéstale a sello. Entonces tú, como dices, no, lo más probable es que me salgan 2 sellos, porque la probabilidad es de 3/8. Es decir, te permiten apostarle a 2 valores. Entonces le voy a apostar a 1 y a 2, porque esos son los 2 valores más probables. 3/8, 3/8, tengo 6 octavos a favor mío.
Listo, pero resulta que yo te tuerzo la moneda. ¿Ya? Yo te tuerzo la moneda. De tal manera que, por ejemplo, es más probable que salga sello a que salga cara. Y te le pongo una probabilidad de sello de 0.8. ¿Ya? 0.8. Es decir, este va a ser un experimento donde va a salir con más frecuencia sello que cara. ¿Ya? Y va a salir de 100 veces que yo lance esa moneda así torcida, 80 van a ser sello y 20 apenas van a ser cara. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y voy a hacer el experimento y vamos a ver cómo se refleja eso en la tabla y en los valores que yo espero y en el valor del promedio, el valor promedio y en el valor de la varianza. ¿Listo? Entonces, mire, voy a hacerlo. Ahí lo lancé. Ya lo hice. Ahí tengo los datos. Vamos a ver cuántos ceros. Ah, mire, cuántos ceros, cuántos uno, cuántos dos, cuántos tres. Entonces, nótese, mire, aquí esperaba 1000 si la moneda fuera legal, si estuviera bien la moneda, esperaba 1000. Uy, saqué 59 apenas, muy poquito. Aquí esperaba 1000, saqué 745. Aquí esperaba 3000, saqué 3132. Y aquí esperaba 1000 y salieron 4000 y pico. Y tú cuando veas esos resultados y veas esa tabla, uy, aquí hay algo torcido, me voy, no apuesto más. ¿Por qué? La moneda está cargada hacia sello. ¿Sí? Es decir, bueno, o si te das cuenta, entonces empieza a tirarle, a apostarle al sello, ¿no? Esa es otra forma de ver la cosa. Si ya te la pillaste, entonces trata de apostar de tal manera que tú salgas ganador. Bien, nótese, lo que quiero que notes es cómo se distorsiona los valores que yo espero de cada uno de esos resultados, ¿no? Al cambiar la probabilidad de cara y sello en la moneda. Nótese que tú no has notado, o sea, tú no eres consciente de que la moneda ha sido que ha sido alterada la moneda, ¿no? Tú lo único que estás viendo son los resultados del experimento. Tú llegaste al juego y están lanzando la moneda. Llegaste al juego y empezaste a jugar. Y tú, como has visto un curso de probabilidad con el profesor Mario Morales, tú ya sabes cómo es el comportamiento del número de sellos en ese caso. Y si tú estás viendo que ese comportamiento del número de sellos que están saliendo en la mesa de apuestas no coincide con lo que te dice la tabla del modelo, entonces tú sacas tu casa y uy, aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no está bien. ¿Sí? No está cumpliéndose, los datos no están de acuerdo con lo que dice el modelo. Bien, vamos a ver cuál es el efecto sobre la media. Sobre la media del modelo con la moneda legal debe ser 1.5. Miren que se fue para 2.4, prácticamente se aumentó en 1. ¿Sí? Tú esperas 2.5, perdón, 1.5 sellos. Un sello y medio esperas. Y en este caso, con este experimento de esta forma, te está dando casi 2 sellos y medio. 2.5 sellos en promedio. Aquí hay algo malo. Obviamente, la moneda está cargada hacia sello. Es más probable que salga sello que salga cara. Y la varianza también se ve alterada, ¿no? En este caso, yo espero una varianza de 0.75. La varianza en este caso está disminuyendo 0.47. Vamos a hacerlo nuevamente y nos vamos. Otra vez, con una probabilidad de 0.8. Mire. ¿Ya? Ahí están los datos, mire cómo sale, mire cómo se están comportando, 0, 77 veces, 1, 779 veces, 2, 3049 veces, y el 3, que debía sacar 1000 veces en promedio, me está saliendo 4000 veces. El valor esperado, 2.39, esperaba 1.5 y la varianza 0.49 esperaba 0.75.
Entonces, con esos resultados tú juzgas y dices, no, aquí hay algo que no está bien, no está coincidiendo el modelo, lo que dice el modelo con lo que está resultando en el experimento. Por lo tanto, hay algo malo. Y bueno, ¿y qué es lo que hay malo? Que la moneda no está legal, la moneda está cargada. Bien, muchachos, me recuerda por ahí, la Secre me recuerda, yo les regalo ese archivo. Ahí está la simulación de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas. Aquí está. Ahí, por ejemplo, mire, chévere, simulación de lanzamiento de dados. Mire, por ejemplo, ahí le dije a R, esto funciona con esta Teaching Demos. Teaching Demos es una librería, tú te la descargas, la instalas y eso te simula lanzamiento de dados. Ahí lancé 2 dados 2 veces. 2 dados 2 veces. Dado rojo, dado verde. Con esto fue que hice el gráfico aquel que les mostré donde están todos los 36 posibles resultados de lanzar 2 dados, ¿no? Me lo hizo R de esta manera. 2 dados 2 veces. Entonces, mire, el dado rojo sacó 2, el dado verde sacó 1, el dado rojo sacó 4 en el segundo lanzamiento y el dado verde sacó 6. Ahí está, mire, ahí lo volví a hacer. Ahí lo volví a hacer. Bueno, lo chévere es que acá yo puedo guardar los datos. Mire, el rojo me salió 4 veces y el verde me salió 6, perdón, 4 y 6. Y en el segundo lanzamiento el rojo salió 6 y el otro salió 4. El verde salió 4. Ahí está, rojo y verde. Bien, muchachos, miren. Aquí, por ejemplo, es lanzar 2 dados. Este 2 es el número de dados y el 5 es las veces que los lanzo. Aquí lanzo 2 dados 5 veces y ahí me muestra los resultados. Bien, chévere. Bueno, ahí les dejo ese archivo. Voy a pasar lista. Voy a detener la grabación.